Buenos días, estudiantes. Del día de hoy vamos a ver Colombia, segunda mitad del siglo XX. Los cambios culturales y sociales de Colombia después del Bogotazo y el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, primero pues vamos a ver qué cambios sociales y culturales generó el Bogotazo. Resulta que después del Bogotazo se expandió la violencia por toda Colombia, se extendió la violencia por toda Colombia. Principalmente en los departamentos del Tolima, Huila, Valle del Cauca y los Llanos Orientales, donde aparecieron guerrillas liberales que enfrentaban al gobierno conservador. Ahí en el mapa podemos observar las zonas de Colombia más afectadas por la violencia en los años 50, lo que está ahí de color amarillo. Y cómo se extendió la violencia muy fuerte en Colombia después del Bogotazo, que vimos la sección anterior. Aunque también para que ustedes comprendan que antes del Bogotazo también ya había violencia en Colombia, sino que lo que pasó con la muerte de Juez de Gaitán fue que esa violencia se aumentó aún más en Colombia. Ese crecimiento de la violencia en Colombia pues también generó varios hechos, y también como consecuencia del Bogotazo pues varias edificaciones de la época pues fueron destruidas, incendiadas, y pues Bogotá comienza a dar un paso a la modernidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a esta parte de la imagen, vemos la Bogotá antigua, a la primera mitad del siglo XX, antes del Bogotazo. Bueno, ahí se ve una imagen de cómo quedaron destruidas las edificaciones después del Bogotazo, y cómo por el tiempo se fue modernizando Bogotá, que lo que generó esa destrucción pues generó un cambio también en la arquitectura de la ciudad de Bogotá y después de otras ciudades también del país, no solamente de Bogotá. Acá también podemos ver que como Colombia también pues a raíz también del Bogotazo y esa violencia que se había incrementado por todo el país, pasa de ser una sociedad rural a una sociedad urbana. De cómo antes del Bogotazo ya se venía haciendo un proceso de urbanización, pero después del Bogotazo mucha población pues tenía que abandonar sus territorios y venir a las ciudades a buscar una mejor opción de vida, y también pues para defender su propia vida también. Todo esto también fue generado por esta época que marcó bastante nuestro país. No solamente la violencia, sino los cambios que podemos observar a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. Acá, por ejemplo, podemos ver a nivel de la arquitectura, como vimos en la diapositiva pasada. Y en esta, el cambio de una sociedad rural a una sociedad urbana, ya poco a poco más industrializada. Resulta que después del Bogotazo también surge como consecuencia un nuevo gobierno, Rojas Pinilla, el freno de la violencia. Pues ya el Partido Liberal y Conservador, viendo que la situación estaba crítica en Colombia a nivel social y político, y que esto pues iba a afectar sus intereses, hacen un golpe de estado, se unen liberal y conservadores, hacen un golpe de estado en cabeza del teniente general del ejército Gustavo Rojas Pinilla, y él sube al poder, asume la presidencia de Colombia en ese momento. Ahí, ¿cuál era el propósito? Colocar en el poder a alguien que no fuera ni liberal ni conservador, en este caso alguien neutral. Y pues el más óptimo en ese momento de la historia pues era este general del ejército, que era pues en términos era neutral y que pues también tenía su poder. Se sube al poder con la ayuda de los políticos, con ayuda de la iglesia, con ayuda de los gremios económicos, sube al poder Gustavo Rojas Pinilla como una solución política ¿y su función cuál era? Solución política para detener los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Sube con ese propósito al poder. ¿Será que comenzará tiempos de paz por fin? Al posesionarse como presidente, expresa su interés por la pacificación,
con las palabras que pasaban a la historia, ¿no? No más sangre, no más depredaciones, en nombre de ningún partido político. Paz, justicia y libertad. La frase de Rojas Pinilla cuando sube al poder. Tiempos de paz. La guerrilla liberal entrega sus armas. Ya en estos tiempos, la guerrilla eran de corte liberal, pues que se formaron a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Grupos armados a margen de la ley en contra del gobierno conservador de la época. Entonces, eso es lo que logra Rojas Pinilla cuando sube al poder. Septiembre 13 de 1953, luciendo su casco de guerra. El máximo comandante de las guerrillas liberales de los Llanos, Guadalupe Salcedo Hunda, hace entrega en el sitio de las Delicias de su fusil ametralladora al comandante de las fuerzas militares, Brigadier General Alfredo Duarte Blum. El tiempo, foto de Franco. Entonces vemos una foto de ese acuerdo de paz de ese entonces. Que esa es la primera tarea que hace Rojas Pinilla cuando sube al poder. Pues Rojas Pinilla también comienza a hacer una estabilización económica y lo primero que hace es crear bancos. Crea el Banco Ganadero, que el Banco Ganadero, pues como su nombre lo dice, era para apoyar al sector ganadero del país y el sector agrícola a través de créditos a los campesinos y así pues generar mayor economía. Y por otro lado crea el Banco Cafetero, pues también ayudar para el gremio cafetero, los campesinos que se dedican al cultivo del café, a través también de créditos. Y pues mejor estabilizar la economía de nuestro país. Ese era el propósito de la creación de estos bancos. Ahora vamos por la educación, diría Gustavo Rojas Pinilla en su momento. Con respecto a la educación y cultura, promovió la creación del SENA y del programa de escuelas radiotelefónicas para reducir el nivel tan alto de analfabetismo en el cual se encontraba el país. Entonces él es el creador del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, que todavía está vigente. ¿Su propósito cuál era? Pues crear mano de obra para las industrias, para el sector industrial y comercial del país, que en ese momento pues ya estaba en crecimiento el sector industrial. Eso es un avance también en la educación y en la cultura de ese momento en el país. También hacían planes de alimentación a las escuelas. También hizo Rojas Pinilla y a las madres lactantes. Pues en su momento fue algo novedoso porque ningún presidente hasta entonces pues había generado tanto cambio así a nivel social. Y nadie, pues muy pocos habían fijado tanto en la educación como este presidente. Mayor igualdad para la mujer, otra premisa de Gustavo Rojas Pinilla. Durante su mandato se le reconoció el derecho al voto a las mujeres, es decir, logró mostrar la igualdad entre hombres y mujeres respecto al voto. Ese fue otro avance de Gustavo Rojas Pinilla, mayor igualdad para las mujeres. Pero recuerden que este país siempre ha sido un país machista, no quiere decir que se ha erradicado totalmente el machismo en nuestro país, pero en ese entonces era más marcado el machismo. Las mujeres no tenían derecho al voto antes de Rojas Pinilla, ni siquiera tenían derecho a firmar una escritura, eran totalmente relegadas a las labores del hogar. Y esto garantiza mayor igualdad para las mujeres, el derecho al voto. Y comienza la construcción de grandes obras de infraestructura. Gustavo Rojas Pinilla, además de ser militar, era ingeniero civil. Y pues también su propósito era hacer obras de ingeniería civil de gran infraestructura que ayudaran al mejoramiento del país. Entonces mandaba a construir el aeropuerto El Dorado, que actualmente no está vigente, está en reconstrucción. Antes de esto el aeropuerto era en donde está actualmente Plaza Las Américas y el estadio de techo. Ahí quedaba un aeropuerto que era el aeropuerto de techo. Pero por el tiempo, ya como la ciudad iba creciendo, pues Gustavo Rojas Pinilla, que era un líder bastante visionario, pues creó este aeropuerto porque ya sabía que la ciudad poco a poco iría creciendo. Bueno, también creó el hospital militar, pues para ayudar a los militares
un hospital solamente dedicado a las familias y a los militares, exclusivo para la parte militar. La calle 26, una gran vía que facilitó bastante la economía de la ciudad. Y el Centro Administrativo Nacional, lo que hoy llamamos como el CAN, en esa época se llamaba Centro Administrativo Oficial. Centro Administrativo Nacional todavía está vigente en la 26 con 68, que era, ahí están la mayor de las oficinas del gobierno, o sea, están los ministerios, están en varios edificios de nivel gubernamental en esa zona de nuestra ciudad. Y llega la televisión a Colombia. Entonces llega la televisión a Colombia, obviamente al principio llegó en blanco y negro. Llega durante el gobierno también de Rojas Pinilla en su proyecto de modernización del país. Con esto también cambia también nuestra cultura. Los primeros programas que hacían por televisión eran de carácter educativo o también de información por parte del gobierno. Sí, entonces ahí vemos cómo eran los primeros televisores, que eran a blanco y negro. Más adelante, en el gobierno de Julio César Turbay, va a llegar la televisión a color a Colombia. Pero este presidente fue el primero en gestionar que la televisión llegara a Colombia. Todo iba muy bien, todo iba a un perfecto matrimonio entre Gustavo Rojas Pinilla y el pueblo, los políticos, todo. Pero ya después él quería pues quedarse en el poder. Y hasta que la armonía entre el gobierno y los dirigentes civiles se rompe. Cuando en un incidente en la Universidad Nacional, varios estudiantes conmemorarían la muerte de un estudiante llamado Gonzalo Bravo Páez. Ocurría 25 años atrás, pero todo culminó con la muerte de un estudiante, Uriel Gutiérrez, el 8 de junio de 1954, y al día siguiente, 9 de junio, los universitarios marchaban hacia el centro para protestar por el asesinato de su compañero, pero fueron avaliados por el Batallón Colombia, veteranos de la Guerra de Corea, con un saldo de 12 muertos. Aunque el gobierno argumentó que tal acción la había cometido el comunismo y la oposición laureanista, Rojas decide asumir la dictadura militar. La dictadura perfecta es la que se viste de democracia. Entonces ahí asume Rojas una actitud ya militar de dictadura. Comienza a generarse una oposición contra él, que ya quería quedarse en el poder. En su gobierno al principio era solamente por un tiempo. Pero por el tiempo, pues ya el Partido Liberal y el Partido Conservador comenzaron a presionar también para que Rojas Pinilla entregara la presidencia, y pues ella, con apoyo del Congreso de la época, pues estuvo otro tiempo más en el poder. Pero ya quería formarse una dictadura en Colombia. Al final de una época que marcó nuestra historia. Luego de estos hechos, la oposición al gobierno de Rojas creció, en respuesta a la censura y la persecución a sus contradictores políticos. Sí, como se quería quedar en el poder, primero pues se hizo reelegir por un tiempo, pero ya después, como ya el Congreso ya no lo quería apoyar y se generó una oposición, pues ya quería formar una dictadura en Colombia, una dictadura de corte militar. En respuesta, él recurrió a la censura y la persecución a sus contradictores políticos. Incluso cerró los diarios El Tiempo y El Espectador. Esa decisión, sumada a la decisión del 30 de abril del 57 de la Asamblea Nacional Constituyente de prolongar el general del periodo presidencial hasta 1962, desató un paro nacional que inició en los primeros días de mayo con las manifestaciones de los universitarios. Entre el 5 y el 8 de mayo, la mayoría de colombianos comenzaron a sumarse al paro. Entonces fue una gran oposición, un paro cívico contra el general Rojas Pinilla. Y a eso se suman no solamente los estudiantes por la muerte de su compañero, sino también trabajadores, banqueros, los industriales, los profesores, los mismos políticos que querían volver a llegar al poder. Hasta que el 10 de mayo a Rojas le tocó renunciar e irse al exilio. Entonces ahí está la portada de un periódico de la época, dice: cayó Rojas Pinilla, junta militar de 5 lo reemplazan. Y sube al poder una junta militar que estuvieron gobernando durante un añito. Una junta militar conformada por 5 generales de las fuerzas militares. Continúa vigente en la nación el paro cívico.
Había, por ejemplo, dice 500.000 personas en manifestación permanente. Manifiesto los dos partidos, pues lo que ya les decía, que no quieren que él esté en el poder, quieren volver al poder, no le está dando nada de su parte de sus ganancias, no tienen influencia política, pues están reclamando otra vez el poder. Entonces ahí vemos un titular de la época en pantalla. Y así pues finalmente se acaba la época de Gustavo Rojas Pinilla en el poder. Una época de grandes cambios para el país, pero también una época de dictadura. Gracias por su atención y les dejo esta frase para que ustedes reflexionen sobre esta frase. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Si no nos hacemos partícipes, si no conocemos nuestra propia historia, estamos condenados a repetirla. Si no somos agentes de cambio en este país, vamos a seguir igual como estamos y no vamos a generar un cambio. Ese es el mensaje del día. Gracias por su atención y pues nos estamos hablando para el siguiente aprendizaje.